Bienvenidos a un nuevo video. Esto sucederá en el capítulo 196 de la telenovela Lo que la vida me robó. Víctor le confiesa a su esposa, a Alejandro y a Montserrat que Graciela los ha estado engañando porque no está enferma, ya que ella fue quien le disparó para que no la delatara porque ella le entregó los niños a Pedro. Montserrat exclama llorando que cómo su propia madre pudo haberle hecho eso. Dimitrio asegura que aclarará todo ese malentendido. Alejandro le promete a Víctor encontrar a los niños y salen del lugar. Josefina le avisa a Dimitrio que José Luis se fue porque Pedro también se llevó a Amelia. Dimitrio le cuenta que todo fue un plan de su madre y los engañó a todos para poder ayudar a Pedro, ya que fue quien le disparó a Víctor. Josefina se sorprende mucho, sin embargo Dimitrio le pide que le avise a Graciela que Víctor no sobrevivió. Víctor le pide a Nadia que se calme, pero ella le expresa que se está volviendo loca porque han perdido a su hija por segunda vez. Víctor empieza a culparse por haber salvado la vida de Pedro y desea haberlo matado. Su mujer le pide que no se sienta culpable, ya que él solo hizo lo que cualquier persona hubiera hecho en esa situación. Rosario toma el teléfono y Josefina le pide que le pase a Graciela. Ella toma la llamada y Josefina le inventa que Víctor falleció. Graciela llora y obviamente fingiendo le expresa que los propósitos de Dios a veces son muy inesperados. Carlota y Rosario por su parte lamentan que Nadia haya perdido a Víctor y también a su hija. José Luis le pide a Esmeralda que se quede con Virginia. Ella le hace saber que se la llevará a su casa. Dimitrio llega a la casa y empuja a su madre de la silla de ruedas. Además, le pide que se levante. Ella asegura que no puede hacerlo sola, pero Montserrat le dice que sí puede, ya que ella fue la que le abrió la puerta a Pedro y le entregó a los niños. Rosario pregunta si eso es cierto y Alejandro le confirma que ella le vendió sus hijos a Pedro y Víctor se los dijo. Dimitrio le exige a Graciela que le diga cuánto dinero le dieron por los nietos, pero Graciela expresa que Víctor está muerto porque Josefina le avisó. Montserrat le manifiesta que era parte de un plan de Dimitrio para poder enfrentarla. Kevin despierta y se disculpa con su padre porque no pudo hacer nada contra los ladrones. Alejandro le exige a Graciela que le diga dónde están sus hijos, pero ella sigue negando todo. Además, asegura que Pedro la golpeó y se llevó a los niños. Montserrat también le pregunta si también la quiere ver morir a ella, pero Graciela le expresa que no. Montserrat le dice que los niños no tienen la culpa de nada y será mejor que le diga a dónde se los llevó Pedro. Graciela trata de engañarla diciéndole que Pedro le puso como condición su vida a cambio de la de sus hijos y ella no dejó que le hiciera daño. Montserrat le grita que no le cree nada, pero Graciela le recuerda el contrato que ella hizo con él y él la obligó a entregarle a Victoria. Sin embargo, Montserrat le reclama por lo que hizo, ya que ella también sabía que no iba a cumplir con esa parte del trato. Graciela le asegura que ella trató de proteger a sus nietos, pero ninguno le cree nada. El doctor le avisa a Macario que ya envió las pruebas al laboratorio, donde podrá comprobar si Kevin realmente es su hijo. Este le agradece por mantenerlo informado. Montserrat le pide a su madre que ya pare de fingir y le diga dónde está Pedro, mientras que ella asegura que no saben dónde están. Dimitrio, ya bastante harto, la monta en la silla de ruedas y jura que la va a entregar ante las autoridades. Graciela, al verse descubierta, les pide un momento y se pone en pie. Poco después intenta darle una cachetada a Dimitrio por ser tan desagradecido, ya que ella lo defendió cuando él mató a Rubén. Dimitrio le aclara que eso fue un accidente. Rosario le pide a su hijo que saque a Graciela porque quiere matarla. Graciela le pide a Dimitrio que la encarcele y a Montserrat le pide perdón, pero ella le responde que no cree que pueda perdonarla por todo el daño que les ha causado. Mientras va en camino, Graciela le hace saber a su hijo que sí sabe dónde están los niños. Ella le da toda la información de dónde puede encontrarlos. Estos por su parte expresan que extrañan mucho a sus papás, pero Amelia trata de calmarlos un poco. Graciela le muestra a Dimitrio dónde está ubicada la casa de Pedro. Sin embargo, él se muestra un poco bastante dudoso, por lo que ella le suplica que le crea. Montserrat le pregunta a Alejandro si ha tenido noticias sobre los niños.
Graciela se monta en un precipicio y su hijo le pide que se baje de ese lugar. Ella le pide perdón y le expresa que lo ama mucho, luego se lanza del lugar. Dimitrio le grita que no lo haga, pero ya no encuentra rastros de ella. Josefina, por su parte, recuerda los momentos que compartió con Adolfo hasta el momento más trágico de su muerte. Alejandro recibe una llamada y Montserrat le pregunta a qué se refiere cuando dice que no debe enterarse. Él trata de calmarla y le cuenta que su madre se quitó la vida. Montserrat rompe en llantos y le expresa que aunque le haya causado mucho daño, no dejaba de ser su madre y quizás era la única esperanza de averiguar dónde estaban sus hijos. José Luis llega en ese momento y les dice que el médico que ayudó a Graciela ya está detenido. Él le promete a Montserrat que le va a traer de vuelta a sus hijos. Alejandro le pide que mejor se vaya a descansar. Rosario encuentra muy triste a José Luis. Él le expresa que no sabe con quién desahogarse. Rosario le da todo su apoyo. Josefina sueña con Adolfo, el amor de su vida. Él le expresa que fue lo mejor que le pudo haber pasado. Ella llora y le hace saber que se siente muy sola, pero él le dice que desea que sea muy feliz. Ella le pide perdón por haberlo abandonado, pero él le aclara que él fue quien eligió un mal camino. Una vez más le pide que lo olvide y que sea muy feliz. Montserrat, por su parte, abraza a Nadia. Alejandro está muy enojado porque aún no tiene noticias de sus hijos. José Luis le menciona que no tienen ni siquiera una pista de dónde pueden encontrar a Pedro. Uno de los cabos le avisa a José Luis que resultó ser cierto todo lo que sospechaba sobre Medina. Alejandro no comprende nada y José Luis le explica que Pedro compró a Suárez, uno de sus policías. Suárez llega en ese momento y le pregunta si lo mandó a llamar. José Luis le da un par de cachetadas y le pregunta sobre el paradero de Pedro. Carlota expresa que han pasado 2 meses y no han recibido noticia alguna sobre los niños. El padre Anselmo asegura que Dios escuchará sus oraciones. Rosario manifiesta que es extraño que Pedro aún no se haya reportado. Dimitrio, por su parte, le hace saber a Víctor que no encontraron la casa de Pedro y mucho menos el cuerpo de Graciela. Uno de los cabos llega en ese momento y le avisa que encontraron la casa de Pedro. José Luis trata de hacer que Suárez confiese todo sobre Medina, pero este no pronuncia palabra alguna. Alejandro le da una golpiza y este decide hablar. Él le hace saber que Medina lo citó en un lugar, pero él deberá ir solo para poder salvar a sus hijos. Carlota le pide a Rosario confiar más en Dios y creer con mucha fe, mientras que Montserrat y Nadia les pregunta si han tenido noticias. Carlota nuevamente les pide que no pierdan su fe. Amelia cuida de los niños, pero Pedro se lleva a Laurito y a la hija de José Luis. También le pide a Victoria que se despida de ellos porque no los volverá a ver jamás. Ella llora y Amelia trata de consolarla. Suárez le comenta a José Luis y Alejandro que deben deshacerse de las patrullas ya que Pedro es muy hábil. Alejandro toma la delantera y trata de desviarlos tomando un camino el cual la patrulla queda estancada. Suárez le hace saber a José Luis que las órdenes de Pedro fue que únicamente estuviera Alejandro. José Luis le dice que él no dejará a su hija en manos de ese criminal. Suárez conduce a Alejandro y a José Luis y los lleva hasta donde se encuentra Pedro. Este lo felicita por hacer muy bien su trabajo, pero después le dispara y acaba con su vida. José Luis y Alejandro suben a la camioneta y se van con Pedro, mientras que Amelia escucha muchos disparos y trata de entretener a Victoria. Dimitrio llega al lugar y Amelia logra reconocerlo. Ella le dice que Pedro se llevó a los niños. Victoria corre a abrazar a su padre. Pedro le manifiesta a Alejandro que él tomará venganza de lo que le hizo hace mucho tiempo. Alejandro le aclara que él no le hizo nada y se trataba de su padre Benjamín. Sin embargo, José Luis le pide que ya se deje de rodeos y le diga dónde tiene a los niños. Pedro le comenta que él quiere hablar es con Alejandro, por lo que toma su arma y hace un disparo, pero Alejandro se interpone arriesgando su vida.
Montserrat por su parte siente un presentimiento muy extraño. Su tía Carlota y Rosario le preguntan qué tiene. Ella les comenta que siente un presentimiento muy extraño, como si algo terrible le acabara de ocurrir a Alejandro. José Luis comprueba que Alejandro está muerto. Pedro le dice que jamás se imaginó que Alejandro daría su vida por la de él, pero ahora él será quien decida lo que debe hacer con los niños. Pedro le hace saber que tiene 60 segundos para salvar a uno de los niños que están atados a explosivos, pero con la condición de solo salvar a uno de ellos. Luego le pregunta si salvará a su propia hija o al hijo de Alejandro. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.